Desde hace más de un siglo, un libro pequeño en extensión pero gigantesco en significado, ha viajado silenciosamente de mano en mano, de mente en mente, de corazón en corazón, sembrando una idea tan simple como poderosa. La vida exterior de una persona es el reflejo fiel de su mundo interior. Como un hombre piensa, así es su vida. No es únicamente un título. Es una declaración de principios, una ley espiritual condensada en palabras, una llave que abre puertas que muchos ni siquiera saben que existen. Publicado por primera vez en 1903, este texto surgió en una época marcada por revoluciones industriales, cambios sociales acelerados y profundas crisis espirituales. En medio de ese torbellino, James Allen levantó una voz serena, clara y firme, no para ofrecer distracciones, sino para recordar algo esencial: el verdadero campo de batalla del ser humano no está afuera, sino dentro, y quien conquista su mente, conquista su destino. Allen no fue un predicador de púlpito ni un académico encerrado entre muros universitarios. Fue, ante todo, un observador de la naturaleza humana, un experimentador de su propia conciencia, un hombre que decidió poner a prueba las leyes invisibles que gobiernan la existencia. Lo que descubrió no fue nuevo, pero sí eternamente vigente. Los mismos principios laten en los textos sagrados de Oriente y Occidente, en los proverbios bíblicos, en los Upanishads, en los sutras budistas, en los diálogos de los filósofos griegos. Todos coinciden en un punto esencial: el pensamiento es creador. No creador en sentido metafórico, sino creador en el sentido más literal que pueda concebirse. Cada pensamiento es una semilla, cada creencia sostenida es una raíz, cada hábito mental es un tallo que tarde o temprano da fruto. No existe acción sin un pensamiento previo. No existe destino que no haya sido precedido por una forma de pensar persistente. Así como una planta no puede brotar sin semilla, ninguna conducta humana surge sin haber sido gestada primero en el terreno silencioso de la mente. Allen invita al lector a realizar un acto de valentía radical: mirarse sin máscaras, reconocer que su carácter, con sus luces y sus sombras, no es producto del azar, ni de la suerte, ni únicamente de las circunstancias, sino la suma viva de los pensamientos que ha alimentado día tras día, año tras año. Lo que una persona es hoy es el resultado exacto de aquello que ha permitido habitar en su conciencia. Si los pensamientos que predominan son de resentimiento, miedo, queja o autodesprecio, la vida comenzará a reflejar esas vibraciones en forma de conflicto, limitación y dolor. Si por el contrario, se cultivan pensamientos de fortaleza, gratitud, disciplina, compasión y propósito, la existencia, de manera gradual pero inevitable, empezará a alinearse con esos estados internos. No se trata de magia, no se trata de repetir frases vacías frente a un espejo. Se trata de ley, una ley tan precisa como la gravedad. Así como nadie duda de que una piedra caerá al ser soltada, nadie debería dudar de que un pensamiento sostenido acabará tomando forma en la experiencia. El libro funciona como un espejo implacable y misericordioso al mismo tiempo. Implacable, porque no permite esconderse detrás de excusas. Misericordioso, porque al mismo tiempo ofrece una verdad liberadora: si tú has creado lo que eres, también puedes recrearte. Aquí emerge una de las afirmaciones más revolucionarias de Allen: el ser humano no obtiene lo que desea, obtiene lo que es. No recibe aquello que pide con palabras, sino aquello que corresponde al nivel de conciencia que habita. Esta idea desmonta siglos de dependencia exterior y devuelve el poder a su legítimo dueño. En este punto, Allen despliega una de sus metáforas más memorables: la mente como un jardín. Un jardín no se mantiene solo. Si el jardinero no decide qué sembrar, las malas hierbas crecerán sin pedir permiso. Del mismo modo, si una persona no elige conscientemente sus pensamientos, el miedo, la duda y la negatividad ocuparán el espacio disponible. Cultivar la mente es una práctica diaria. Implica observar los propios pensamientos como quien vigila la entrada de una casa. Implica arrancar las malas hierbas apenas aparecen, antes de que echen raíces profundas. Implica nutrir, regar y proteger las semillas nobles, aunque al principio no se vean resultados visibles. Allen subraya que tanto la dicha como el sufrimiento son frutos. Ninguno aparece de forma caprichosa. Cada emoción persistente tiene una genealogía mental. Cada estado de vida es una cosecha. Siembra pensamientos inferiores, y el dolor caminará contigo como el arado sigue al buey. Siembra pensamientos elevados, y la alegría te acompañará con la fidelidad de una sombra.
Esta imagen, simple y contundente, condensa una verdad que atraviesa toda la obra. Nadie escapa a la ley de causa y efecto, ni siquiera en el plano invisible del pensamiento. El carácter, ese núcleo silencioso que define cómo una persona actúa cuando nadie la observa, no se construye de un día para otro. Es el resultado de una asociación prolongada con determinados tipos de pensamientos. Pensamientos nobles sostenidos crean carácter noble. Pensamientos viles sostenidos crean carácter degradado. No hay atajos. No hay excepciones. Aquí Allen introduce una visión profundamente esperanzadora. El pensamiento no solo crea, también destruye y reconstruye, con los mismos materiales mentales con los que alguien levantó una prisión interior, puede edificar una mansión de paz, fortaleza y claridad. Cada ser humano vive entre dos polos, la posibilidad de elevarse hacia una expresión cada vez más consciente de sí mismo, o descender hacia estados cada vez más mecánicos y dominados por el impulso. Entre esos extremos, existen infinitas gradaciones, y en todas ellas, el individuo es el escultor. El mensaje es tan poderoso como incómodo: nadie es víctima definitiva. Incluso en su estado más bajo, el ser humano sigue siendo el dueño de su pensamiento. Lo que cambia no es la posesión del poder, sino el uso que se hace de él. Cuando una persona comienza a reflexionar sobre su condición, cuando deja de huir de sí misma y decide preguntarse con honestidad por qué vive como vive, ese mismo acto marca el inicio de la transformación. La ignorancia inconsciente empieza a convertirse en ignorancia consciente, y esta a su vez en sabiduría naciente. Allen compara este proceso con la minería espiritual. El oro y los diamantes no están en la superficie. Requieren excavación, paciencia, constancia. Del mismo modo, las verdades más profundas del ser no se revelan al curioso ocasional, sino al buscador persistente. A través del autoanálisis, la observación interna y la experiencia directa, el ser humano descubre algo que ninguna filosofía externa puede otorgarle: la certeza íntima de que es el forjador de su carácter, el arquitecto de su vida y el constructor de su destino. Y esta certeza no nace de creer, sino de comprobar. El lector que se adentra en estas páginas no está simplemente leyendo un libro. Está siendo invitado a iniciar una revolución silenciosa. Una revolución que no requiere pancartas ni multitudes. Una revolución que comienza con un solo acto: elegir conscientemente el próximo pensamiento. Porque en ese acto diminuto, aparentemente insignificante, se esconde el germen de todo lo que vendrá. Si un ser humano se decide, con seriedad y constancia, a vigilar, controlar y transformar sus pensamientos, comienza inevitablemente a descubrir un hilo invisible que conecta cada idea con cada consecuencia. Observa cómo una emoción sostenida genera una actitud, cómo una actitud repetida se convierte en hábito, y cómo el hábito termina cristalizándose en circunstancias. Nada ocurre al azar. Todo responde a una arquitectura silenciosa que se construye desde dentro. Este proceso exige algo más que curiosidad superficial. Exige una investigación persistente de uno mismo, una disposición a mirar con honestidad incluso aquello que incomoda. Cada experiencia, incluso la más trivial, se convierte entonces en un laboratorio vivo, en un espejo que refleja con precisión quirúrgica el estado interior. Poco a poco, el individuo comienza a comprender que el verdadero conocimiento no es acumulación de datos, sino autoconocimiento, y que de ese autoconocimiento brotan como manantial natural el entendimiento, la sabiduría y el poder. En este terreno, se revela la validez eterna de una ley absoluta: quien busca con perseverancia, encuentra; quien toca con insistencia, ve abrirse la puerta. No como premio caprichoso, sino como consecuencia inevitable del esfuerzo sostenido. Nadie entra al templo del conocimiento por casualidad. Se entra por paciencia, por disciplina, por práctica diaria, por una persistencia que no se rinde ante los primeros fracasos. Desde las primeras líneas, se establece una verdad inquebrantable: somos, sin excepción, el resultado de aquello que pensamos. Cada pensamiento, por insignificante que parezca, es un ladrillo en la edificación del carácter. Nada se pierde, nada se disuelve sin dejar huella. La mente es una matriz creadora, que moldea tanto la identidad interna como las condiciones externas. Esta afirmación, lejos de ser una simple reflexión filosófica, es una ley universal que atraviesa culturas, épocas y sistemas de creencias. Cuando se afirma que una persona es como piensa en su corazón, no se está hablando solo de emociones, sino del núcleo mismo de la conciencia. El corazón,
entendido como centro del ser, es el taller donde se forja la vida. Aceptar esto confronta directamente con una realidad incómoda. No podemos seguir culpando al destino, a la suerte, al entorno, ni a los demás por lo que somos o por lo que vivimos. Pero paradójicamente, esta misma verdad es profundamente liberadora, porque si somos responsables de lo que hemos creado, también somos capaces de crear algo distinto. El ser humano es, en esencia, el arquitecto de su carácter. Así como un jardinero no espera cosechar rosas si ha sembrado espinas, nadie puede esperar paz si alimenta pensamientos de odio, ni prosperidad si cultiva creencias de escasez. La mente, como jardín, exige atención constante. Si se abandona, las malas hierbas crecerán con vigor. Si se cultiva con intención, florecerán frutos que sostienen la vida. Arrancar un pensamiento negativo no siempre es cómodo. Implica reconocerlo, observarlo sin justificarse, y sustituirlo conscientemente por uno más elevado. Este acto, pequeño en apariencia, es una de las formas más puras de poder personal. Las tradiciones antiguas ya lo sabían, el ser humano es simultáneamente su mejor aliado y su peor enemigo. Dentro de su mente habita tanto la semilla de su liberación, como la de su esclavitud. De ahí la urgencia de tomar conciencia de los propios patrones mentales, y de la calidad de los diálogos internos que se repiten a lo largo del día. El carácter no se hereda como un objeto, no es un accidente biológico, es una construcción viva, producto de elecciones continuas. Cada día se coloca un ladrillo más en la estructura interior, para bien o para mal, y aunque el proceso sea exigente, la recompensa es inmensa. Un carácter noble y una vida en armonía con las leyes que sostienen el universo. La mente de una persona se asemeja a un terreno fértil que inevitablemente producirá algo. Si no se siembran semillas conscientes, brotarán semillas inconscientes. Si no se cultivan virtudes, crecerán vicios. La producción es inevitable. La calidad depende del jardinero. Quien aprende a cuidar su mente comienza a comprender que no es un producto pasivo de su entorno, sino el director silencioso de su propia vida. Descubre dentro de sí las leyes del pensamiento y empieza a percibir con mayor claridad cómo la fuerza mental opera en la conformación de su personalidad, su entorno y su destino. El pensamiento y el carácter son, en esencia, una misma cosa. El carácter es pensamiento solidificado, y las circunstancias son el escenario donde ese carácter se expresa. Esto no significa que una situación puntual describa por completo a una persona. Significa que cada circunstancia está conectada con algún aspecto del mundo interno que está siendo trabajado, aprendido o comprendido. Cada ser humano se encuentra exactamente donde se ha colocado a sí mismo mediante sus patrones mentales predominantes. No hay azar en la vida de nadie. Hay ley, una ley tan precisa que opera tanto en quien sufre como en quien prospera, tanto en quien se siente estancado como en quien avanza. Como ser en evolución, el individuo está destinado a crecer, y cada circunstancia contiene una lección. Cuando la lección es aprendida, la circunstancia se disuelve y da paso a otra. Pero cuando se resiste el aprendizaje, la experiencia se repite con distintas máscaras. Durante mucho tiempo, el ser humano se percibe a sí mismo como víctima de fuerzas externas. Cree que la vida lo golpea sin motivo, hasta que un día comienza a darse cuenta de que él mismo es un poder creativo, que maneja, consciente o inconscientemente, las semillas de donde brotan sus experiencias. Quien ha practicado el autocontrol y la autopurificación durante un periodo prolongado, llega a una conclusión inevitable. Las circunstancias cambian cuando cambia el estado mental, no por coincidencia, sino por correspondencia. De ahí que, cuando una persona se dedica con firmeza a corregir los defectos de su carácter, su vida puede experimentar transformaciones rápidas y profundas. El alma atrae aquello que guarda en secreto, aquello que ama, aquello que teme, aquello que imagina con intensidad. Se asciende al nivel de los sueños más elevados, o se desciende al nivel de los deseos más oscuros, y las circunstancias actúan como mensajeras que entregan exactamente lo que corresponde. Cada pensamiento sembrado es una promesa. Cada promesa, tarde o temprano, se cumple. El entorno externo es una proyección del mundo interno. Incluso las experiencias desagradables existen, en última instancia, para el desarrollo del individuo. Son lecciones disfrazadas. Nadie llega a la ruina moral de manera súbita. Nadie cae en el crimen por un simple golpe de estrés. Antes hubo pensamientos sostenidos, deseos alimentados, imágenes mentales cultivadas en secreto. Las circunstancias no crean al hombre,
lo revelan. Del mismo modo, nadie asciende a la virtud sin haberla cultivado primero en su interior. El ser humano, como amo del pensamiento, es el creador de sí mismo. Incluso desde el nacimiento, el alma se manifiesta atrayendo aquello que refleja su estado interno. La vida no nos sucede, nos responde. Los hombres no atraen lo que dicen desear, atraen lo que son. Los caprichos se frustran, las ambiciones vacías se desmoronan. Pero los pensamientos profundos, persistentes, silenciosos, siempre encuentran expresión. La divinidad que moldea nuestra forma está dentro de nosotros, no afuera. El pensamiento y la acción pueden ser carceleros o libertadores. Si son bajos, encadenan. Si son nobles, liberan. Por eso nadie obtiene simplemente aquello por lo que ora. Obtiene aquello que ha aprendido a merecer a través de la coherencia entre pensamiento, sentimiento y acción. Este principio, cuando se comprende de verdad, no deja espacio para la pasividad. Despierta una responsabilidad sagrada, la de convertirse en guardián consciente de la propia mente. A la luz de esta verdad, surge una pregunta inevitable. ¿Qué sentido tiene luchar contra las circunstancias si la raíz de todo se encuentra en el interior? Resistir únicamente los efectos externos mientras se continúa alimentando la misma causa en el corazón es como intentar secar el piso sin cerrar primero la llave que gotea. El esfuerzo es constante, agotador y, en última instancia, inútil. El ser humano suele clamar por un remedio, pero rara vez está dispuesto a examinar con valentía la fuente del malestar. Desea fervientemente que su vida mejore, que las condiciones externas se transformen, que las oportunidades aparezcan, sin embargo no siempre muestra el mismo ardor por mejorarse a sí mismo. Y mientras esta contradicción persista, permanecerá atrapado en un círculo que se repite. Existe una verdad silenciosa que atraviesa toda evolución auténtica. Quien no retrocede ante su propia crucifixión interior, jamás falla en alcanzar el propósito que alberga en su corazón. Crucifixión no como castigo, sino como proceso de muerte simbólica de viejas formas de pensar. Es el acto de abandonar hábitos mentales cómodos pero destructivos. Es renunciar al placer inmediato en nombre de una visión más elevada. Esto es válido tanto para los objetivos materiales como para los espirituales. Incluso aquel cuyo único anhelo sea la prosperidad debe estar dispuesto a realizar sacrificios personales. Y cuanto más noble sea la meta, una vida equilibrada, consciente y armoniosa, mayor será la exigencia interior. Observemos algunos ejemplos que revelan con crudeza esta ley. Hay hombres que viven en pobreza, sufriendo penurias, deseando desesperadamente que su entorno mejore. Sin embargo, son negligentes en su trabajo, deshonestos en pequeñas cosas, justifican el engaño y alimentan resentimientos contra quienes consideran más afortunados. Estas personas no comprenden los principios que sostienen la verdadera prosperidad, y mientras persistan en pensamientos de indolencia, falsedad y cobardía, no solo no saldrán de su miseria, sino que atraerán condiciones aún más restrictivas. Hay también hombres ricos que padecen enfermedades crónicas como resultado de excesos continuos. Están dispuestos a pagar grandes sumas por tratamientos, pero no a abandonar la glotonería, el abuso o la falta de autocontrol. Quieren gozar de salud sin renunciar a los hábitos que la destruyen. Ignoran que la salud es, ante todo, un estado mental reflejado en el cuerpo. Existen empleadores que buscan incrementar sus ingresos, reduciendo injustamente los salarios, explotando el esfuerzo ajeno, utilizando métodos deshonestos. Creen que así aseguran su prosperidad, pero están sembrando semillas de ruina. Cuando eventualmente pierdan prestigio, estabilidad o recursos, culparán al mercado, a la competencia o al azar, sin sospechar que han sido los arquitectos de su propio derrumbe. Estos ejemplos podrían multiplicarse indefinidamente, pero no es necesario. Cada lector puede, si así lo decide, rastrear la ley del pensamiento en su propia vida, y cuando lo haga con honestidad, descubrirá que 100 argumentos externos no pesan tanto como una sola observación interna auténtica. Las circunstancias son complejas. Los pensamientos están profundamente enraizados, y las formas de felicidad varían entre individuos. Por ello, la condición total del alma solo puede evaluarse, de manera aproximada, a través de los aspectos visibles de la vida. Un hombre puede ser honesto en ciertos aspectos, y aún así sufrir carencias. Otro puede ser deshonesto en ciertos ámbitos, y aún así poseer riqueza. El error está en concluir que el primero fracasa por ser honesto, y el segundo prospera por ser corrupto.
La realidad es mucho más sutil. Cada persona cosecha exactamente los resultados de sus pensamientos y acciones específicos. El honesto recoge los frutos de su honestidad, pero también sufre las consecuencias de sus vicios ocultos. El deshonesto goza de los frutos de las pocas virtudes que posee, y al mismo tiempo paga el precio de sus corrupciones. La vanidad humana prefiere creer que se sufre por ser virtuoso, pero mientras no se erradiquen todos los pensamientos amargos, impuros y destructivos, nadie está en posición de afirmar que su dolor proviene de su bondad. En el camino de la perfección, el ser humano descubre una ley absolutamente justa: no da bien por mal ni mal por bien. Buenas causas producen buenos efectos. Malas causas producen malos efectos. Así como no se cosecha trigo de la ortiga, tampoco se cosecha paz de pensamientos venenosos. Curiosamente, casi todos comprenden esta ley en el mundo físico, pero pocos la aplican al mundo mental, y sin embargo opera con la misma precisión. El sufrimiento es siempre señal de desarmonía interior. Es un indicador de que existe algún pensamiento erróneo que debe ser corregido. Su función suprema es purificar, quemar lo inútil, disolver lo falso. Cuando la escoria se ha consumido, el dolor ya no tiene razón de ser. Un ser profundamente puro no puede sufrir, del mismo modo que el oro refinado no arde en el fuego. Las circunstancias dolorosas nacen de estados mentales desordenados. Las circunstancias dichosas brotan de la armonía interior. La verdadera bienaventuranza no es la posesión de bienes materiales, es la posesión de pensamientos correctos. Del mismo modo, la verdadera miseria no es la carencia externa, sino la confusión interna. Un hombre puede ser rico y profundamente infeliz. Otro puede ser pobre y vivir en serenidad. La riqueza solo se convierte en bendición cuando es utilizada con sabiduría. La pobreza solo se convierte en miseria cuando es considerada una injusticia personal. La indulgencia excesiva y la indigencia extrema son dos caras del mismo desequilibrio mental. El ser humano comienza a convertirse verdaderamente en hombre cuando deja de lamentarse, deja de maldecir, y empieza a buscar la justicia oculta que gobierna su existencia. Cuando comprende esta ley, deja de acusar al mundo y empieza a moldearse a sí mismo. Entonces ya no pelea contra las circunstancias, las utiliza, las emplea como instrumentos de crecimiento, como maestros silenciosos, como escaleras hacia una versión más elevada de sí mismo. Ley, no caos, es el principio del universo. Justicia, no injusticia, es el corazón de la vida. Rectitud, no corrupción, es la fuerza que impulsa al espíritu del mundo. Y cuando un hombre rectifica su mente, descubre algo extraordinario: las personas cambian respecto a él. Las situaciones se reorganizan. Los caminos se abren. Esta verdad puede comprobarse mediante introspección sistemática. Cambia radicalmente tus pensamientos y observa cómo, con sorprendente rapidez, comienzan a transformarse las condiciones materiales de tu vida. Nadie puede ocultar sus pensamientos. Aunque no se pronuncien, se cristalizan, primero en hábitos, luego en carácter, finalmente en circunstancias. Pensamientos indulgentes se convierten en hábitos de exceso, pensamientos impuros en hábitos de debilidad, pensamientos de miedo en hábitos de sumisión, pensamientos de pereza en hábitos de descuido, pensamientos de odio en hábitos de violencia, pensamientos narcisistas en hábitos egoístas, y cada hábito construye un escenario acorde a su naturaleza. Esta es una de las verdades más poderosas que un ser humano puede descubrir. Está escribiendo su biografía con cada pensamiento. Así como los pensamientos bajos se solidifican en cadenas invisibles, los pensamientos nobles, sostenidos con constancia, se cristalizan en hábitos de gracia, de bondad y de rectitud, que inevitablemente toman forma como circunstancias de armonía, cooperación y bienestar. Nada queda suspendido en el vacío. Cada idea encuentra su cauce. Cada intención busca su expresión. Pensamientos puros engendran hábitos de templanza y dominio propio, y estos, a su vez, se manifiestan como escenarios de paz, equilibrio y serenidad. Pensamientos de valentía, autoconfianza y determinación se transforman en hábitos valerosos que atraen experiencias de éxito, expansión y libertad. Pensamientos vigorosos se convierten en hábitos de diligencia que producen circunstancias de abundancia dinámica. Pensamientos generosos se solidifican en hábitos de desprendimiento que dan lugar a situaciones de protección, sostenimiento y prosperidad perdurable. Nada de esto es accidental. La persistencia en una determinada línea de pensamiento, sea elevada o degradante,
no puede dejar de producir resultados precisos tanto en el carácter como en el entorno. El ser humano no elige directamente las circunstancias en las que se moverá mañana, pero sí elige hoy los pensamientos que gobernarán su mente. Y en esa elección se encuentra, indirectamente pero con exactitud matemática, la posibilidad de moldear su futuro. La naturaleza misma coopera con los pensamientos dominantes del individuo. Abre puertas donde antes parecía haber muros. Presenta oportunidades acordes a los estados internos, no como recompensa moral, sino como resonancia. Si un hombre dejara de albergar pensamientos pecaminosos, el mundo comenzaría a suavizarse ante él. Si abandonara pensamientos débiles, enfermizos y derrotistas, oportunidades comenzarían a brotar en cada dirección. No porque el universo haya cambiado, sino porque su percepción y su vibración interior han cambiado. Alimenta pensamientos elevados, y ninguna fatalidad podrá mantenerte atado a la pobreza, a la vergüenza o a la desesperanza. El mundo, en realidad, es un caleidoscopio mental. Cada giro interior reorganiza las formas exteriores. Las imágenes que aparecen no son más que reflejos exquisitamente ajustados de los pensamientos en movimiento. Serás lo que estás decidido a ser. La derrota solo encuentra refugio en quien acepta su mentira como verdad. Pero el espíritu humano, cuando despierta, desprecia esa ilusión, domina el tiempo, atraviesa el espacio, desafía la aparente tiranía de la suerte y convierte la circunstancia en herramienta. El deseo humano, cuando nace de lo más profundo del ser, posee una potencia capaz de abrir caminos donde antes no existían. Murallas inmensas pueden interponerse, pero la determinación sostenida las desgasta. No te impacientes. Aprende primero a comprender que tu espíritu es el verdadero soberano. Y cuando esta comprensión se vuelve vivencia, incluso las fuerzas de la naturaleza parecen obedecer. En esta profundidad, se revela con claridad que las circunstancias no son verdugos, son mensajeros, son espejos. No somos víctimas de lo que ocurre, somos participantes activos en su gestación. Esta visión exige abandonar para siempre la mentalidad de víctima y adoptar una actitud creadora. Aunque no podamos controlar cada evento externo, sí podemos gobernar el modo en que lo interpretamos y lo que sembramos mentalmente a partir de él. Al elevar la calidad del pensamiento, transformamos los obstáculos en plataformas de crecimiento. El cuerpo mismo no escapa a esta ley. El cuerpo es el siervo de la mente. Obedece sin cuestionar las órdenes silenciosas que recibe a través del pensamiento, ya sea consciente o automático. Pensamientos errados y destructivos precipitan el cuerpo hacia el agotamiento, el desequilibrio y la enfermedad. Pensamientos virtuosos, armónicos y gozosos, lo visten de vitalidad, gracia y resistencia. La salud y la enfermedad, al igual que las circunstancias externas, tienen su raíz en el pensamiento. Se ha observado durante siglos que pensamientos intensos de miedo pueden destruir a un hombre con una rapidez comparable a una herida física. Quizá no siempre de forma súbita, pero sí con igual certeza. La ansiedad debilita el sistema nervioso, erosiona las defensas y abre las puertas a múltiples dolencias. Pensamientos impuros, aun cuando no tengan causa física aparente, terminan por corromper el organismo. En cambio, pensamientos de pureza, dicha y fortaleza generan vigor corporal y expresión armoniosa. El cuerpo es un instrumento delicado y extraordinariamente plástico. Se moldea día a día según los patrones mentales que lo gobiernan. Mientras los pensamientos sean impuros, la sangre será impura. Cuando el corazón se limpia, la vida entera se purifica. No existe dieta capaz de compensar una mente contaminada. Del mismo modo, cuando una persona limpia sus pensamientos, de manera natural, comienza a desear alimentos más simples y saludables. Quien desea perfeccionar su cuerpo, debe ser celoso guardián de su mente. Quien desea rejuvenecer, debe embellecer primero sus pensamientos. Malicia, envidia, decepción y desaliento roban al cuerpo su gracia. Un rostro endurecido no es fruto del azar, es una escultura tallada por años de pensamientos dañinos. Las arrugas más profundas no siempre provienen de la edad. Muchas nacen de la necedad, la pasión descontrolada y el orgullo. Existen ancianos con la mirada limpia de un niño, y hombres jóvenes con el rostro envejecido por la amargura. Así como una casa no puede ser saludable sin aire y luz solar, un cuerpo no puede ser luminoso sin pensamientos de alegría, buena voluntad y serenidad. Incluso en la vejez, los rostros revelan su historia interior. Algunos muestran surcos de simpatía, otros de pureza, otros de violencia emocional. Para quien ha vivido correctamente,
La edad no es decadencia, sino una puesta de sol tranquila. No existe medicina superior a los pensamientos felices para aliviar los males del cuerpo. No hay tónico más poderoso que la buena voluntad. Vivir anclado en pensamientos cínicos, hostiles y envidiosos es encerrarse voluntariamente en una prisión mental. Pensar bien de los demás, ser amable, buscar el lado luminoso de cada experiencia. Estas son las verdaderas puertas del cielo. Quien vive día tras día en pensamientos de paz hacia toda criatura, atraerá paz en abundancia. Y aquí se abre naturalmente un nuevo umbral. Hasta que el pensamiento no esté acompañado de un propósito claro, no puede existir logro inteligente alguno. La mayoría de los seres humanos permite que sus pensamientos naveguen sin timón, a la deriva, como hojas sobre un océano inmenso. Esta ausencia de dirección no es una simple distracción, es un vicio silencioso, y quien desea mantenerse a salvo de la catástrofe interior y de la ruina exterior no puede permitírselo. El hombre sin propósito es presa fácil de preocupaciones estériles, miedos infundados, autocompasión crónica y ansiedad persistente. Sin notarlo, camina con paso firme hacia el fracaso, la infelicidad y la pérdida de aquello que ama. No porque lo busque conscientemente, sino porque la debilidad no puede sostenerse en un universo construido sobre el poder. Todo ser humano necesita concebir un propósito legítimo en su corazón y luchar por alcanzarlo. Debe convertir ese propósito en el centro gravitatorio de sus pensamientos. Puede tratarse de un ideal espiritual o de una meta terrenal. Lo esencial es que sea genuino, coherente con su naturaleza y suficientemente elevado como para inspirar disciplina. Una vez definido, debe enfocar hacia él la fuerza total de su mente, convertirlo en su tarea suprema. Rehusar permitir que sus pensamientos se dispersen en caprichos y antojos. Este es el auténtico camino del dominio de sí mismo. La concentración real del pensamiento. Incluso si falla una y otra vez, como inevitablemente ocurrirá mientras supere su antigua debilidad, cada intento fortalece el carácter, y esa fortaleza interior es ya una victoria. Es el verdadero indicador del poder alcanzado. Se convierte en un nuevo punto de partida, más alto, desde el cual avanzar. Quien aún no se siente preparado para un propósito grandioso puede comenzar con algo aparentemente pequeño, ejecutar con excelencia su deber inmediato, por insignificante que parezca. Cumplirlo sin excusas, hacerlo completo, hacerlo bien. Este simple acto entrena la mente en concentración, disciplina y resolución. Y una vez desarrolladas estas cualidades, no existe objetivo que esté fuera de alcance. El alma más débil, si reconoce su debilidad y comprende que el poder solo se desarrolla mediante trabajo persistente, puede transformarse. Añadiendo esfuerzo al esfuerzo, paciencia a la paciencia y disciplina a la disciplina, la fuerza crecerá. Y crecerá hasta volverse firme, estable, casi invencible. Así como el cuerpo se fortalece con ejercicio progresivo, la mente se vuelve poderosa mediante la práctica constante del pensamiento correcto. Eliminar la falta de propósito y comenzar a pensar con dirección es ascender al rango de quienes ven el fracaso únicamente como un peldaño hacia el éxito. Son aquellos que obligan a las circunstancias a servir a sus designios, que avanzan con decisión, que enfrentan con valentía y vencen con maestría. Una vez concebido el objetivo, el hombre debe trazar mentalmente una línea recta hacia él, sin desviarse, sin mirar a derecha ni a izquierda. La duda y el temor deben ser excluidos sin concesiones. Son fuerzas disolventes, fragmentan la energía, rompen el impulso y desvían el rumbo. Nunca han conducido a una meta, y jamás lo harán. La decisión nace del conocimiento de lo que uno puede llegar a ser. El miedo nace de ignorar ese potencial. Quien conquista la duda y el temor, conquista el fracaso. Cada pensamiento alineado con el propósito se convierte en aliado del poder. Las dificultades dejan de ser amenazas y se transforman en desafíos estratégicos. Las metas se convierten en semillas sembradas en terreno fértil, y con el tiempo, esas semillas florecen y dan fruto. Cuando el pensamiento se une firmemente al propósito, se convierte en fuerza creativa. Y quien comprende esto deja de ser un simple cúmulo de sensaciones cambiantes para convertirse en amo consciente de su mundo mental. De esta base surge otra verdad contundente. Todo lo que el hombre logra y todo en lo que fracasa es consecuencia directa de sus pensamientos. En un universo regido por la rectitud, donde la injusticia absoluta implicaría el colapso total del orden, la responsabilidad individual es ineludible. La fortaleza y la debilidad de un hombre son suyas. Su pureza e impureza son suyas.
Su dolor y su alegría nacen de adentro. Un hombre fuerte no puede hacer fuerte a uno débil si éste no desea fortalecerse. El débil debe desarrollar su propia fuerza. Nadie puede hacerlo por él. Durante mucho tiempo, se dijo que algunos son esclavos, porque otros son opresores. Luego surgió la idea opuesta. Algunos son opresores, porque muchos son esclavos. La verdad más profunda es que ambos cooperan en la ignorancia. El opresor abusa del poder. El oprimido tolera la degradación. Ambos se dañan a sí mismos. Un conocimiento más alto no condena, comprende. Un amor más alto no odia, compadece. Quien ha vencido la debilidad y ha expulsado de sí los pensamientos egoístas, no pertenece a ninguno de los dos bandos. Es libre. El hombre solo puede elevarse elevando sus pensamientos. Solo puede conquistar desarrollando claridad interior. Solo puede triunfar purificando su mente. Antes de alcanzar cualquier meta, incluso la más material, debe abandonar el esclavismo de la indulgencia animal. Algo dentro de él debe ser sacrificado. No puede haber progreso sin sacrificio. El éxito terrenal llegará en proporción directa al grado en que el hombre sacrifique pensamientos confusos, perezosos y bajos, y los sustituya por planes claros, resolución firme y autoconfianza creciente. Cuanto más elevados sean sus pensamientos, mayor será su valor como ser humano, y mayores, más estables y más duraderos serán sus logros. El universo no favorece al codicioso, al corrupto ni al vicioso, aunque superficialmente pueda parecerlo. Favorece al honrado, al magnánimo, al disciplinado y al virtuoso. Los logros intelectuales nacen de pensamientos consagrados al conocimiento, la verdad y la belleza. Los logros espirituales son la culminación de aspiraciones divinas sostenidas. Quien vive en la concepción constante de pensamientos nobles, se convertirá tan inevitablemente como el amanecer sigue a la noche, en un hombre sabio, fuerte y de carácter elevado. Cualquier tipo de éxito es la corona del esfuerzo, y esa corona está forjada, pensamiento a pensamiento. El hombre cosecha exactamente lo que siembra. No existe excepción. Cada acto, cada elección, cada pensamiento sostenido es una semilla que tarde o temprano brota. Comprender esto conduce a una redefinición radical del éxito. El verdadero triunfo no es únicamente material, es moral, mental y espiritual. Ninguna gran meta puede alcanzarse sin haber conquistado primero las propias debilidades internas. Quien gobierna su espíritu es más poderoso que quien conquista territorios, porque ha vencido la única batalla que realmente importa. Desde esta comprensión, se abre un umbral aún más profundo, el poder de la visión y de los ideales. Los soñadores son, en esencia, los salvadores del mundo. Así como el universo visible se sostiene por fuerzas invisibles, la humanidad se sostiene por las visiones silenciosas que arden en el corazón de unos pocos. Aunque la superficie del mundo parezca dominada por juicios mezquinos, errores y pasiones bajas, debajo de todo ello late la música secreta de los soñadores. La humanidad no puede olvidar a sus visionarios, no puede permitir que sus ideales mueran, porque en ellos vive el plano de lo que un día será. Compositores, escultores, pintores, poetas, profetas, científicos, filósofos, ellos son los arquitectos invisibles de la civilización. Construyen primero en la mente lo que más tarde se manifiesta en piedra, palabra, sistema, cultura y destino colectivo. El mundo es hermoso porque ellos existieron. Sin ellos, la humanidad se marchitaría. Quien lleva en su corazón una visión noble tarde o temprano la alcanzará. Un hombre sostuvo la visión de otro continente y lo encontró. Otro contempló un universo más vasto y lo reveló. Otro imaginó un reino de paz interior absoluta y entró en él. Cada avance comenzó como una imagen silenciosa en la mente de alguien. Por eso valora tus visiones, valora tus ideales, valora la música secreta que estremece tu corazón, valora la belleza que se forma en tu mente y la gracia que reviste tus pensamientos más puros. De esas semillas crecerán condiciones encantadoras. De ellas se construirá un entorno luminoso. Y si permaneces fiel a ellas, ese mundo acabará manifestándose. Querer es poder, soñar es comenzar a lograr. La ley no permite que los deseos bajos reciban eterna gratificación, mientras las aspiraciones puras mueren de hambre. Tal injusticia no existe en el orden del universo. Pide, y recibirás. Sueña sueños nobles. Y mientras sueñas, te convertirás. Tu visión es la promesa de lo que un día serás. Tu ideal es la profecía de lo que un día revelarás al mundo. Todo propósito grandioso fue primero un sueño. El roble duerme en la bellota. El ave espera en el huevo. Y en la visión más elevada del alma,
Un ser superior aguarda su hora de nacer. Los sueños son las semillas de la realidad. Tus circunstancias actuales pueden no ser de tu agrado, pero no están condenadas a permanecer así. Si concibes un ideal y luchas por alcanzarlo, no puedes moverte por dentro y quedarte inmóvil por fuera. Imagina un joven oprimido por la pobreza, confinado a un trabajo agotador, sin educación formal ni acceso al refinamiento, pero en su interior sueña con inteligencia, cultura, gracia y belleza. Concibe una vida distinta, y esa visión comienza a poseerlo. La inquietud se convierte en impulso. Utiliza cada minuto libre, cada pequeño recurso, para desarrollar sus talentos ocultos. Su mente cambia, y cuando la mente cambia, el viejo entorno deja de sostenerse. Se vuelve incompatible. Surgen nuevas oportunidades, nuevos caminos, nuevas personas. Años después, ese joven es un hombre que ejerce influencia, cuyas palabras transforman vidas. Se ha convertido en el reflejo de su ideal. Y lo mismo puede ocurrir contigo. No alcanzarás el deseo superficial de tu corazón, sino aquello que amas en secreto con mayor intensidad. Recibirás el resultado exacto de tus pensamientos. Serás tan pequeño como los deseos que te gobiernan, o tan grande como las aspiraciones que te dominan. Quizá hoy parezcas destinado a una vida común. Quizá tu entorno te diga que tus sueños son imposibles, pero muchos antes que tú escucharon lo mismo. El mundo solo ve el resultado y lo llama suerte. No ve los intentos fallidos, no ve las noches de duda, no ve el sacrificio, no ve la fe silenciosa, no ve la disciplina diaria, solo ve la luz y la llama fortuna, solo ve el fruto y lo llama azar. Pero en todos los asuntos humanos existe una ley inmutable. Hay esfuerzo y hay resultado. La medida del resultado es la medida del esfuerzo consciente. Los regalos de la vida, materiales, intelectuales y espirituales, son pensamientos consumados, metas alcanzadas, visiones realizadas, la visión que glorifiques en tu mente, el ideal que sientes en el trono de tu corazón. Con eso construirás tu vida, en eso te convertirás. Allen nos deja, antes de descender al último capítulo, una exigencia que suena casi como juramento: mantente fiel a tus visiones, incluso cuando el mundo parezca empeñado en desmentirlas. Porque toda obra grande comienza siendo un susurro en la mente de alguien, una imagen frágil en la oscuridad, un sueño que todavía no tiene pruebas a su favor. Y sin embargo ese sueño es una profecía, no una predicción caprichosa, sino un mapa íntimo de lo que puedes llegar a ser si te conviertes en alguien digno de él. Vivir con propósito no solo orienta la voluntad, disciplina la imaginación, purifica el deseo y enciende la perseverancia. Alimentas la visión, y sin darte cuenta, la visión empieza a alimentarte a ti. Te cambia por dentro, y por esa vía inevitable te cambia por fuera. Y entonces Allen abre la última puerta, la serenidad. No como un adorno emocional, ni como una calma fingida para aparentar fortaleza, sino como el fruto maduro de una vida bien gobernada. La tranquilidad de la mente, dice, es una de las joyas más bellas de la sabiduría. No se compra, no se hereda, no se improvisa, se conquista. Se obtiene tras un esfuerzo largo y paciente en el dominio de uno mismo, del mismo modo que un músico logra el sonido puro después de miles de notas disciplinadas, o un artesano alcanza la mano firme después de años de oficio. La serenidad no es indiferencia, es comprensión, es el signo de una experiencia madura y de un conocimiento profundo de las leyes del pensamiento. Un hombre alcanza esa calma cuando empieza a entenderse como un ser que evoluciona desde adentro, a partir de lo que piensa, y al comprenderse, aprende también a comprender a los demás. Ya no los ve como enemigos misteriosos, sino como resultado de causas internas, como criaturas movidas por fuerzas invisibles, por temores, por deseos, por heridas, por convicciones. Mientras desarrolla este entendimiento, mientras afina la mirada para detectar la relación interna entre las cosas por la acción infalible de causa y efecto, se apagan las llamas que lo consumían, cesa la agitación, se disuelve la rabia, se debilita la preocupación crónica, se enfría el enojo, y en lugar de vivir reaccionando, comienza a vivir gobernando. El hombre calmado, habiendo aprendido a conducirse, aprende a adaptarse, no a someterse, sino a armonizar, y los demás lo perciben, lo admiran, confían en él, porque hay una autoridad silenciosa que solo poseen quienes han hecho las paces con su propio mundo interior. Esa clase de fortaleza no necesita gritar, se siente. Allen lo lleva incluso a lo cotidiano. El mercader,
El trabajador, el profesional común descubre que su prosperidad crece cuando desarrolla ecuanimidad y control. La gente prefiere tratar con quien es estable, con quien no negocia desde el impulso, con quien no confunde emoción con decisión. La calma se convierte en crédito, en prestigio, en influencia benéfica. El hombre fuerte y sereno es amado y reverenciado, porque se vuelve refugio, como un árbol que ofrece sombra a una tierra sedienta, como una roca firme donde resguardarse durante la tormenta. Y en esta imagen hay una verdad casi física en un mundo saturado de ruido, de prisa, de irritación, de ansiedad. La serenidad se vuelve un bien raro. Una presencia así ordena el ambiente, apacigua lo agitado, recuerda lo esencial sin imponerlo. Quien ha alcanzado esa templada estabilidad mantiene su dulzura tanto bajo la lluvia como bajo el sol. Los cambios externos pueden llegar con violencia, pero no encuentran dónde engancharse. La serenidad es vivir en un océano profundo, por debajo de las olas. Las olas rugen, el viento golpea, pero ahí abajo hay quietud. Y por contraste, Allen expone una escena dolorosamente familiar. ¿Cuántas vidas han sido envenenadas por un temperamento explosivo, por reacciones desmedidas, por una lengua afilada, por la incapacidad de sostener el equilibrio? ¿Cuántos han destruido lo dulce y lo bello de su vida por falta de dominio de sí mismos? Qué pocas personas conocemos con esa personalidad verdaderamente balanceada, con ese exquisito equilibrio que delata un carácter educado por la sabiduría. La humanidad, dice, rebosa de pasión descontrolada, se agita con amargura, es arrastrada por ansiedad y duda. Y solo el hombre sabio, aquel que ha purificado y controlado sus pensamientos, consigue que los vientos y tormentas del alma le obedezcan. Aquí la obra alcanza su tono más íntimo. Si tu alma está sacudida por la tempestad, donde quiera que estés, sea cual sea la condición baja en la que te encuentres en el océano de la vida, las islas de felicidad aún existen. La costa soleada de tu ideal sigue esperándote, no porque el mundo sea indulgente, sino porque la ley permite el regreso, siempre que tomes de nuevo el timón. Mantén la mano firme sobre el timón de tus pensamientos. La barca de tu alma se inclina, sí, pero el maestro está al mando. Y si parece dormido, despiértalo, porque el control de ti mismo es poder. El pensamiento correcto es maestría. La calma es poder. Di dentro de tu corazón, la paz sea contigo. No como frase decorativa, sino como decisión, como pacto interno, como orden al caos. Y con esa serenidad, Allen cierra el círculo de su enseñanza. El pensamiento crea carácter. El carácter crea circunstancias. Las circunstancias educan al alma, y el alma al aprender, vuelve a elegir pensamiento, pero esta vez con conciencia. La serenidad es la evidencia final de que el proceso ha dado fruto. Es el florecimiento de la vida, el resultado de una mente que ya no se dispersa ni se traiciona, que ha aprendido a habitarse sin guerra. Al llegar al final de este recorrido, se hace imposible ignorar el peso transformador de estas páginas. Este texto breve, nacido hace más de un siglo, atraviesa el tiempo porque toca la fibra central de la condición humana, la necesidad de sentido, de control interior, de dignidad. Allen no vino a imponer una verdad desde fuera, sino a despertar en el lector la certeza de que la llave del cambio siempre estuvo en sus manos. El mensaje, dicho de muchas maneras en distintas tradiciones, converge aquí con una precisión práctica. La paz, la prosperidad y la felicidad no dependen de la violencia de las circunstancias, sino de la calidad de los pensamientos que elegimos sostener. Este libro es espejo y faro. Te confronta con tu responsabilidad y al mismo tiempo, te muestra una salida: disciplina mental, propósito, perseverancia, purificación de pensamiento, acción coherente. Si siembras un pensamiento, cosechas una acción. Si siembras una acción, cosechas un hábito. Si siembras un hábito, cosechas un carácter. Si siembras un carácter, cosechas un destino. Esa cadena no se rompe, pero sí puede reorientarse. Y en esa posibilidad, vive toda la esperanza adulta. No la esperanza ingenua de que el mundo cambiará por sí mismo, sino la esperanza poderosa de que tú puedes cambiar la raíz. Que este libro no sea para ti un eco agradable, sino una chispa. Que no sea un discurso que admiras, sino una práctica que encarnas. La puerta al cambio está frente a ti, siempre lo ha estado. Y la pregunta final no es si el mundo te permitirá cruzarla, sino si tú estás dispuesto a hacerlo con vigilancia, con propósito, con nobleza, con calma. Si llegaste hasta aquí, ya lo sabes,
El cambio real no empieza afuera, empieza en tu mente. Ahora cuéntame en comentarios qué idea te golpeó más y qué pensamiento vas a cultivar desde hoy. Si quieres más audiolibros potentes, suscríbete a Audioverso Premium y activa la campana para no perderte el próximo. Y si esto te aportó valor, compártelo con alguien que lo necesite. Gracias por escuchar.